Hola, bienvenidos a un té con manzanilla. Muy contenta de estar aquí nuevamente y con un invitado muy especial que nos acompaña desde Madrid, España. Desde Donosti, perdón. Bueno, ¿qué di? ¿Cómo? ¿Donosti? Eh, mi ciudad se llama Donosti, sí. ¿Y está La cerca de Madrid Donostia, o en se el llama. caso? No, el País Vasco, ¿eh? O sea, literal, o sea, estoy justo en la frontera entre Francia y España. Pero bueno, o sea, Wow. no pasa nada. Bueno, Pues si quieres puedes empezar desde el principio y ya está. bueno, ya si viajamos todo, o sea, si ya cruzamos el charco, nada más manejamos un poquito arriba para ver. Juan, bueno, gracias Ujú. por la corrección. Gracias por estar aquí conmigo, hacer este espacio. La verdad es que para ti es de noche, para mí es de día y sé que vienes de un día bastante ocupado, así que te agradezco con el corazón que estés aquí con nosotros. Y platícanos un poquito de quién es Juan. Bueno, lo primero, muchas gracias, Carla, por invitarme al podcast. Estoy muy agradecido y bueno, pues, soy un psicólogo experto en trastornos de conducta alimentaria que ejerce su profesión en una consulta en Donosti, San Sebastián. Ok. ¿Cuándo empezaste con este gusto por los trastornos? Bueno, eh, es curioso, ¿no? Pero siempre los trastornos de conducta alimentaria siempre están bastante ocultos en la sociedad debido a que, bueno, a que como siempre he tenido cierta sensibilidad por el tema de la psicología y por el tema de las emociones, pues he visto mucho trastorno de conducta alimentaria tanto en personas cercanas a mí como en parejas, y entonces pues me di cuenta de que era un problema bastante común y complicado. Entonces, pues, como siempre me gusta mucho lo complicado, pues dije, pues, ¿dónde puedo meterme en algo difícil, ¿no? Y dije, pues mira, me meto en trastornos de conducta alimentaria. Y fue un poco el proceso que hice. Me formé además con la alumna de Christopher Fireburn, que Christopher Fireburn o Fireburn, si lo dices en inglés, es una de las personas que es bastante referente en el tratamiento de trastornos de conducta. Y bueno, y aquí estoy, después de 6 años de aquella formación, pues aquí me ves, Oye, trabajando y formando a otros psicólogos. ¿y cumplió tus expectativas de complicado o no? Sí, sí, yo diría que sí. Sobre todo es complicado porque el trastorno de conducta alimentaria afecta a muchas áreas de la vida de la persona. Es decir, no solamente afecta a lo que es la conducta alimentaria per se, sino que también afecta a la parte social, a la parte biológica o orgánica, a la parte laboral. Es decir, tiene muchas aristas en los trastornos de conducta alimentaria. Y justo estamos aquí para ver una, ¿no? De que me vas a acompañar y me vas a hacer, y bueno, las que salgan. Eh, Creo que es algo que tal vez tú compartas conmigo. Cuando estos trastornos se dan por largo tiempo y llegan hasta la edad adulta, y cuando esta persona ya vive en pareja, ha dejado la familia central y se ha encontrado con alguna persona, lo complicado que es tanto para la pareja como para la persona que está pasando por un trastorno o por un proceso de recuperación. Totalmente. Hay muchas cosas en relación a ese tema. Lo primero, por lo menos una de las cosas que tiene mucha relación con una persona que tiene un trastorno de conducta alimentaria, sería la parte del apego inseguro. Es decir, cómo una persona con un problema de conducta alimentaria se relaciona con los demás, parte de esta premisa. Es decir, que va a sentir inseguridad en las propias relaciones. Puede verse en diferentes formatos. Lo típico, ¿no? Que se ve en redes sociales, lo del apego ansioso y lo del apego evitativo. Sería un poco los dos ejemplos. Pero independientemente de la forma en la que se presente, el hecho de que se presente esa inseguridad en las relaciones, al final a la pareja en lo que es meramente la parte de comunicación. Es decir, podemos observar problemas a la hora de comunicarse en la pareja, de cómo gestionar los conflictos. Eh, pero claro, también parte de otra parte muy importante, y es que una persona con trastorno de conducta alimentaria muchas veces va a tener algo que llamamos alexitimia, que la alexitimia es la incapacidad de reconocer sus propias emociones. Entonces, claro, alguien que no reconoce sus propias emociones no va a saber lo que necesita para estar bien. Entonces, si juntamos el no me conozco a mí misma y juntamos el a la hora de relacionarme con vínculos de apego, pues el hambre con las ganas de comer.
por dicho. Claro. Ok, dijiste apego ansioso y apego evitativo. ¿Qué es el apego ansioso y qué es el apego evitativo? Por si alguien no lo ha escuchado. Son diferentes expresiones conductuales de sentir apego inseguro. Por norma general, el apego es lo que llamamos nuestra vinculación con otras personas. Es como nosotros generamos conexiones de apego, ¿no? No meramente conexiones sociales, sino conexiones donde va a haber un elemento que podemos llamar amor o apego o de otro tipo. Cuando alguien tiene apego seguro, valga la redundancia, seguridad en las vinculaciones que hace. Entonces, claro, las personas que tienen apego inseguro van a generar una vinculación de carácter amoroso donde van a sentir inseguridad. Entonces, cuando hablamos de apego ansioso, cuando hablamos de apego evitativo, literalmente, cómo esa persona que ha experimentado apego inseguro ha aprendido a gestionar el apego inseguro. El evitativo, pues como bien dice el nombre, evita. Es decir, yo cuando más siento esa conexión, más me alejo totalmente. Ostras, he conocido a alguien que le quiero mucho tal cual y de repente, ¡pum! Se va. ¿Dónde está? Se ha ido. O Sí. cuando, o cuando tengo un conflicto, se va. Su manera de gestionarse es irse. La persona con apego ansioso o ansioso dependiente, sería la terminología correcta, aprende lo contrario, que ante una relación, porque siento apego inseguro, entonces pues aprieto, 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 aprieto. Entonces, claro, a mí me gusta mucho explicar el problema del apego con la pastilla de jabón. Es decir, si nosotros no agarramos una pastilla de jabón, se cae. Pero si la agarramos demasiado, se escurre. El apego inseguro es alguien que se le cae la pastilla de jabón en las relaciones, bien sea porque aprieta mucho o porque aprieta poco. Wow, me encantó ese ejemplo. Y es muy real, la verdad es que pasa mucho y bueno, creo que a veces este apego se malentiende no se entiende, o se puede malentender con falta de amor, con falta de cariño, y entonces la persona va y se apega más y se apega más, pero también es esta parte que dijiste de no reconocimiento, alexitimia dijiste, ¿verdad? No reconocer, si no reconoces ni las tuyas propias, ¿cómo vas a reconocer a veces que otra persona tiene ese afecto o ese cariño o esas emociones hacia ti? También he encontrado y tú me lo vas a explicar mejor, estas personas o tendemos mucho a relacionarnos con personas que son a lo mejor abusivas, personas que son, no sé, como violentas. Es muy común. ¿Por qué? Vale, esto tiene diferentes aristas a la hora de explicar esto. La primera es entender lo siguiente. Si yo me reconozco en la inseguridad, cuando yo vea que alguien tiene apego seguro, me va a hacer sentir mal. Es decir, no va a haber esa especie como de Ok. match. No, no me siento seguro en la seguridad, sería un poco el esto. Entonces reconozco que el amor está en lo inseguro. Tenemos que entender que el apego inseguro es algo que se genera en los primeros años de vida. Es decir, es algo que parte mucho de la relación que hemos tenido con nuestras figuras, como se diría en el mundo anglosajón, de nuestras figuras de caregiver, de la persona que nos ha Ya. cuidado. Entonces, eso es lo primero, ¿no? ¿Por qué el ansioso se pega a un evitativo? Hombre, pues porque hacen el match perfecto, básicamente. El otro punto también importante es el hecho de que una cosa que ocurre muchísimo es el hecho de que una persona con trastorno de conducta alimentaria, eh, como tiene alexitimia, no siente las señales de alarma que una persona sin alexitimia tendría ante una relación abusiva o tóxica. Es decir, totalmente, ¿por qué yo sigo en esa relación? Pues a lo mejor porque no, el sistema de alarma no se me ha encendido, o mejor dicho, no lo he escuchado. O sea, todo el mundo vería red flags, pero yo no. No estoy a otra cosa. Otro punto importante tiene mucho que ver con lo que se llamaría autoestima. Que la autoestima solemos entenderla mal como que la autoestima es lo que nosotros pensamos de nosotros mismos, cuando en el fondo autoestima tiene que ver con cómo me cuido yo, más que qué es lo que yo pienso de mí misma. Entonces, claro, si yo no tengo autoestima,
yo no me voy a poner de prioridad en una relación. Entonces, claro, ponerse de prioridad en una relación, pues ¿con qué hace match? Pues, Algo con que me relaciones. quiera. Y por último, que digamos que sería el elemento más grave de este tema de las relaciones tóxicas, las situaciones tanto de maltrato psicológico, de maltrato físico, eh, como de violencia sexual. Es decir, en las personas con TCA hay una gran prevalencia del maltrato en todas las formas habidas y por haber. Y es muy común que cuando una persona ha sufrido maltrato de cualquier tipo, sobre todo si no ha sanado, si no ha ido a terapia, si no es consciente de todas esas implicaciones que tiene en su psicología el haberlo sufrido, va a repetir una y otra vez esas situaciones como si estuviera, pues bueno, solventando ese problema o ese trauma que le ha generado esa situación que ha habido en el pasado. Wow. O sea, un poquito lo que entiendo es, yo al tener este apego seguro, me voy a juntar con alguien que tampoco tiene un apego muy sano, por lo mismo, porque nos atraemos, y yo pensar que esta persona a lo mejor se me puede ir, voy a sostener y voy a aguantar cualquier cosa que la otra persona me haga con tal de que no se vaya, así sea violencia, así sea maltrato, así sea, no importa, o sea, la idea o en mi mente, lo único que está es no te vayas porque si no estás, no estoy, algo así. Exacto. Totalmente. Es decir, al final, una persona con TCA tiene una importante carencia de lo que llamaríamos una identidad de autocuidado. Una identidad de autocuidado es una identidad que permite conectarse con sus emociones, conectar con sus necesidades. Y si nosotros estamos conectados con nuestras emociones y necesidades, sabemos qué hacer para estar bien. Cuando no tenemos esto, yo me creo identidades que no me generan bienestar. Y crearme identidades puede ser la pareja de alguien. Es decir, como soy la pareja de alguien, soy alguien, porque si no está esa persona, no soy nadie. Wow, qué fuerte, ¿no? Y qué dramático también puede ser cuando estás en este proceso de recuperación y te empiezas a dar cuenta de tus emociones, pero al mismo tiempo, al darte cuenta de tus emociones, también te estás dando cuenta que a lo mejor llevas 10 años con una persona, 15 años con una persona y que no te habías dado cuenta de de toda tu relación, tal vez dañina que has tenido desde tu parte y desde la otra parte. ¿Qué pasa con eso? Porque al estar en este proceso de recuperación que dices, es difícil, es complicado, le sumas darte cuenta que a lo mejor tu pareja no es lo que tú creías que era o esta imagen soñada que tú te creaste. Totalmente. Claro, al final ten en cuenta que, o sea, cuando trabajamos un TCA, solemos pensar, y es normal pensar, que el problema está en la comida. Hay una razón por la cual te has obsesionado con la comida. Pues porque te has obsesionado con el cuerpo. Hay una razón por la cual te has obsesionado con el cuerpo. Y vamos quitando capas al asunto. Cada vez que vamos quitando capas al asunto, la comida pasa a un tercer plano. Y ahí pasa el plano de cómo es mi vida, qué es lo que yo quiero en mi vida, qué siento, qué necesito. Y al final esas son las cosas que se han tapado con pensar en comida. Muchas veces, y eso es una generalización, pero bueno, es una generalización válida en mi opinión, cuando una persona ve la parte emocional, puede decir, esto no sé cómo arreglarlo, no sé cómo solucionarlo, pero la comida que sí Claro. sé cómo funciona, sí puedo controlarlo, sí entiendo que, pues, ¿qué hago? Me enfoco 100% al tema de alimentación. Y entonces lo que tú has comentado, cuando vamos trabajando el trastorno de conducta alimentaria, voy conectando, voy dándome cuenta, voy diciendo, ostras, que llevo 10 años manteniendo una relación o haciendo algo o exigiéndome algo que no necesito. Sí, y es complicadísimo porque de repente, bueno, dicen, estoy peor. O sea, me siento Totalmente. peor que cuando inicié. O sea, al menos cuando tenía el TCA, pues no me dolía, pero ahora me doy cuenta que estoy como en un infierno en el proceso de recuperación, teniendo que comer o teniendo que hacer todas estas cosas que me piden, más aparte dándome cuenta que esta persona que está aquí a mi lado no es lo que yo espero. Ujú. ¿Cómo se trabaja eso? Eso que acabas de decir
es la parte más difícil en un tratamiento de trastorno de conducta alimentaria mediano grave. En la conducta alimentaria hay una frontera donde en el momento en que pasamos a frontera, eh, ya no te va a hacer sentir mejor, te va a hacer sentir peor. Entonces, claro, el asunto es el siguiente. Hay una razón por la cual te has obsesionado con la comida. Hay una razón por la cual no quieres ver esas cosas, porque generan malestar. Es como, para que nos hagamos una idea, ¿eh? Es como si vas en un coche y te estás quedando sin gasolina y dices, mira, voy a desconectar el interruptor de la gasolina para no darme cuenta de que estoy sin gasolina. Y así no me alarmo, ¿no? Porque no hay gasolineras, básicamente. Y Claro. entonces, claro, cuando arreglo el coche, me dice, oye, que no hay gasolina. Y es como, y ahí te empiezas a agobiar porque dices, joder, es que no tengo gasolina. Vivía mejor sin Sin saber. saber. Exacto, estaba igual de parada, ¿eh? Ahí en medio de la nada. Estaba más contenta cuando no sabía lo que necesitaba y que no lo tenía. Sí, sí, sí. Ahí es un problema muy importante y es un momento en el cual muchas personas tienen recaídas o abandonan la terapia, porque eso es lo doloroso de entender de un proceso de trastorno de conducta alimentaria. Reconectar con todo eso que lleva mucho tiempo sin haberse conectado, pues ¿qué te vas a encontrar? Nada bueno. O sea, nada Sí, bueno, tal claro. cual. Lo positivo es que una vez que pasamos por esa fase que genera mucho malestar, y cuando empezamos a asumir la responsabilidad de nuestro bienestar y vamos poco a poco ordenando nuestra vida, ahí es cuando enganchamos bien con la terapia y es cuando enganchamos bien con todo el proceso terapéutico. Hasta enganchar con eso, pues tela. Es Ya, complicado. es Y complicado. totalmente. Oye, y por ejemplo, ¿en qué momento la pareja, o sea, hablando mujer o hombre, hay que unir al proceso? ¿Cómo vincular a esta pareja con el proceso? Porque cuando son padres de es como obvio y lógico que los papás son los que dan. No todos los papás, ojalá serían todos que se vincularan, pero es más esperado. De repente está esta pareja que a lo mejor es adulto, a lo mejor ni están casados, a lo mejor lo que sea. ¿Cuándo es importante y por qué es importante vincularse con el tratamiento de la persona? Voy a ser muy radical en esta postura. Una pareja siempre se tiene que vincular en el proceso de su pareja que tiene un trastorno de conducta alimentaria. Y la razón es muy simple. La función que tienen las parejas, y nosotros también como pareja, es la corregulación. Nos tenemos que ayudar entre nosotros a ayudarnos a regularnos. Y nos tenemos que vincular por lo menos para no empeorar el asunto, por lo menos, y entender cómo no empeorar el asunto. Tenemos que entender, y eso es difícil para muchas personas, lo que supone un TCA. Por ejemplo, lo que has comentado antes, trabajar un TCA puede generar malestar. Y, por ejemplo, es muy común que cuando estamos con el TCA a tope, eh, tengamos relaciones sexuales. Y en el momento en el cual empezamos a trabajar todas esas partes de nuestro cuerpo, no tengamos deseo. Entonces, claro, lo peor que podrías hacer en ese contexto es culpabilizar a... O A sea, la persona. totalmente. Es decir, es muy importante entender lo siguiente, y es muy importante entender que en todas las relaciones debería haber un principio de aceptación incondicional. Es decir, esto que se dice en los matrimonios, en la salud y en la enfermedad, en la riqueza y en las parejas, también debería haberlo. Y eso es Claro. súper, súper importante. Y si una persona no puede aceptar que su pareja tiene un trastorno de conducta alimentaria, no debería estar en esa relación. Wow, y dijiste algo súper importante. Mira, yo estoy casada y sabes que tuve, bueno, TCA por varios años. Y creo que hoy después de 2 años y algo recuperada, te puedo decir que ha sido un proceso estarlo con mi pareja. Al principio, o sea, él sabía, él siempre supo, pero fue como no me quiero meter, o sea, el dolor propio de tantos años para él, de haber vivido conmigo este TCA, causó un dolor también a él.
un dolor que no podía expresar y que a lo mejor se convertía en enojo, que más bien era dolor, ¿no? Entonces, es importante que las dos personas siempre estén en este proceso entendiendo y vinculándose con la recuperación, porque si no, creo que sí se va a hacer, sí se hace una gran, se hace una gran distancia, porque de repente, bueno, yo recuerdo, yo no sé, yo no sabía ni quién era, o sea, si ya no tengo TCA y he tenido tantos años TCA y ya no soy ese TCA, entonces, ¿quién soy? Ya no sé ni quién Claro, ¿eh? soy. Y eso que comentas es la última resistencia en el tratamiento de un trastorno de conducta alimentaria. Es decir, cuando una persona ha tenido un trastorno de conducta alimentaria durante tanto tiempo, forma parte de su identidad. ¿Qué soy yo sin mi TCA? Pues eso es un tema muy importante. Y al final, eh, nosotros nos relacionamos con nuestras parejas desde nuestra identidad, desde quién somos. Y eso es algo que es, por eso he dicho por eso he dicho que es una condición de aceptación incondicional. Puede ser que cuando termine mi proceso de TCA, la pareja que me ha apoyado no sea la pareja que necesite, literalmente. Y eso es difícil. O mejor dicho, amar a alguien tiene mucho que ver con aceptarle incondicionalmente. Es decir, que acepto incondicionalmente lo que pueda pasar. Y una de esas cosas es que la relación, pues, no sea viable. Entonces, en todo este proceso es muy importante que ambas partes se corregulen. Fíjate cómo no he dicho que eh, la pareja tenga que apoyar y olvidarse de sí misma y volcarse al 100% con la persona con TCA. No, Mm. tiene que haber ahí una corregulación. Y en el momento en el que alguien identifique que no puede aceptar la situación o que no es la opción deseada, ahí tiene que haber una ruptura. Y es que es tan complicado para las dos partes, o sea, tanto para la persona que está padeciendo el trastorno como para la persona que lo acompaña. Puede ser incluso que la persona que lo acompaña, al finalizar este proceso de recuperación, vea que esta persona que quedó, la verdadera identidad no es lo que quiere para ella, ¿no? Es esta imagen que tenía o esta persona que era antes lo que le gustó, estaba enferma, ahora que no está enferma, que ya no es la misma, puede ser que ya no le guste también. Totalmente. Y eso es lo que, o sea, fíjate que al final, esa es, digamos, la última frontera de la terapia. Integrar tu identidad verdadera, integrar quién eres de verdad, quitarte la máscara del TCA, mirarte al espejo y decir, acepto quién soy, porque a lo mejor el quién soy tiene que hacer un cambio en su vida de dos pares de narices. No solamente pareja, puede ser trabajo, puede ser cómo me relaciono yo con mis familiares, puede ser cómo me relaciono yo con mis amistades. En el momento en el cual asumes tu verdadera identidad, cuando hablamos de verdadera identidad es la identidad de autocuidado, la identidad que se encarga del que necesito. Pues puede haber cambios brutales, o como Claro. dices. Es importante que lo digas porque estos cambios brutales, bueno, pues pueden generar una ruptura o una relación distinta. Como esta apertura, si cambiaste tú interiormente, bueno, también obviamente tus relaciones se van a ver lastimadas de buena o mala manera, no, no sabemos, pero van a cambiar, ¿no? Y es algo que a veces, y sobre todo cuando hablamos de TCA de adultos, no se habla tanto, o sea, de repente se concentra tanto en la persona y cuando se dan cuenta, bueno, ya no me puedo relacionar incluso con amigas, ¿no? Incluso con otras personas porque ya no compartimos, ya no, lo que ellos hablan ya no me sirve, lo que yo escucho ya no me ayuda y me doy cuenta que Ujú. ya no quiero estar alrededor de esas personas. ¿Cómo transitas? Digo, esta parte cuando decides, ok, ya no quiero estar con esa persona, está en el proceso de recuperación, ¿cómo lo transitas? ¿Cómo se transita durante terapia? Lo importante es entender cómo funciona lo que podríamos llamar la salud interpersonal. Es decir, qué es lo saludable de yo cómo me relaciono con los demás. Es importantísimo entender que a mí me gusta usar la metáfora del jardín. Es decir, yo creo que todas las personas tenemos jardines y en esos jardines nosotros cultivamos diferentes hortalizas, ¿no? O diferentes productos. Y vamos a tener un jardín que está más cerca de nuestra casa, un jardín que está algo más alejado y una parte del terreno que está fuera de la valla.
lo que tenemos que entender es que necesitamos gente en las tres partes. Y eso es muy, muy importante. La primera parte, la parte que está más cerca de nosotros, es lo que llamaríamos la zona de aceptación incondicional. Es decir, son personas que nos aceptan incondicionalmente y nosotros las aceptamos a ellas. Muy importante. No tenemos energía para sostener a muchas personas en esta zona. Tenemos para sostener a una, a dos y tres si me apuras demasiado, pero no es viable tener a ocho personas en aceptación incondicional de contigo, man. No, tal cual. Y en esa segunda zona, después de la aceptación incondicional, tenemos la aceptación condicional. Esto significa que yo tengo relaciones en base a una condición, en base a unos intereses. Amigas de mi invento, del grupo de terapia de DCA. ¿Cuál es mi interés? Que me apoyen en el proceso y yo apoyarlas. Punto. Después, con algunas a lo mejor me tomo café. Y entonces, el interés del café. Puedo tener amistades para el trabajo, porque me interesa llevarme bien con gente del trabajo. Pero es importante aceptar que todos tenemos intereses y que las relaciones parten de ese principio. Y por último, yo le llamo la parte de la escoria, ¿de acuerdo? Es decir, que uso la palabra escoria para hacer este énfasis en Bien. que no necesito. Para que haya salud interpersonal, tiene que haber dos condiciones. Una, que exista movilidad en los jardines, es decir, totalmente, entender que alguien que está en aceptación incondicional puede pasar la aceptación condicional y al año cambiarse. Lo que tenemos que entender es que esto no tenemos que sentirnos responsables de mantener a las personas sí o sí donde están, sino que pueden ir cambiando. Ya. Y muy importante, tiene que haber personas en las tres zonas. Si no hay personas en la aceptación incondicional, nos vamos a sentir solos. Sentirnos solos no tiene que ver con estar con gente o estar sin gente. Tiene que ver en sentir que nadie te acepta incondicionalmente. Claro. Y eso es súper, súper importante. Si no tenemos personas en la segunda zona, vamos a ser súper inflexibles con la gente. O vas conmigo a muerte o no eres nadie para mí. Qué horror, qué estrés. No, no es saludable. Lo saludable es que haya una flexibilidad con los demás. De la misma manera en que tenemos que ser flexibles con nosotros mismos, pues, hombre, pues también hay que ser flexibles Claro. con los demás. Y la tercera zona es necesaria porque si no tenemos una zona de escoria, vamos a literalmente usar energía en personas que no nos interesan, que no nos hacen bien. Y es importante el hecho de que sintamos que tenemos el derecho a elegir con quién invertimos la energía. Esto es salud interpersonal. Entonces, claro, cuando pasas por un proceso de TCA, esto está como la marimorena. Muchas personas que nos estarán escuchando ahora estarán pensando y dirán, yo a Laura la veo con un pie en una zona y con otro pie en la otra zona. Y entonces, yo si fuera su psicólogo, diría, Laura no puede estar en dos sitios a la vez. Hay que ordenar a la gente en esto. Y súper importante, al final, tenemos que dar movilidad a que las personas se puedan ir moviendo de zona a zona. Lo que tenemos que entender es que no es por nuestra culpa. Tenemos que entender dos cosas aquí. Nuestra responsabilidad es la siguiente. Punto número uno, ser sinceros con lo que necesitamos para la parte de escoria, interés o aceptación condicionada y la valentía de mostrarnos vulnerables a los demás. Mostrándonos vulnerables, sabemos quién nos acepta incondicionalmente y quién no. Y muy importante, nadie nos debe o no tenemos el derecho a que se nos acepte incondicionalmente porque sí. Personas pasan por procesos en su vida muy diferentes. A lo mejor en un momento de su vida no tengo energía o no es el momento para aceptarte incondicionalmente o estar contigo en momentos duros o en momentos de vulnerabilidad y en otro momento sí. Y no se debe y no se debe por ti ni por la otra persona, se debe por la vida. Claro. Eh, Tal cual. Lo importante es eso, el hecho de sentirnos libres a la hora de poder
mostrarnos vulnerables y sentirnos libres y sin juicio a la hora de decir qué es lo que necesito. Y entonces, una cosa que sucede muchas veces es con el tema de la familia, porque, claro, aquí mucha gente que nos estará escuchando dirá, por supuesto que mi padre o mi madre o mi pareja o mi hermana o lo que sea, la tiene incondicional. Claro. Pero cuando nos ponemos a examinar bien esas relaciones de familia, veremos que hay condicionantes por ser de la familia. Entonces, Claro, claro, totalmente. Entonces, ¿una persona de la familia me puede aceptar incondicionalmente? Pues si nos ponemos estrictos, es muy difícil. Yo, ¿me puedo yo relacionar contigo fuera de mi rol de padre? ¿Me puedo relacionar contigo fuera de mi rol de hija? ¿Me puedo relacionar contigo? Y claro. ahí está la dificultad. Wow, me encantó esta analogía. O sea, me tienes así como pensando, a ver, ¿dónde pongo a todos? ¿Dónde está este? ¿Dónde está el otro? Cuando decías tres, cuatro, yo tengo tres hijos y decía, híjole, ya no me ocupo mi marido. En la incondicional. Y luego dices, no. Y sí es cierto, o sea, ahorita mis tres hijos están en esta etapa de adolescentes y a veces no los quiero incondicionalmente, o sea, a veces da gracias a Dios que tienes mi apellido, si no, no te hablaría en este momento. El Totalmente. apellido te salva. Es que el tema está ahí, ¿de acuerdo? Es decir, el tema está en pensar que el que las personas, o sea, el tema está en pensar que las personas más importantes son las que están en aceptación incondicional, cuando no tiene por qué ser así. Es Claro. decir, tú puedes tener a tu pareja, pero tú a tu pareja le aceptas en base a unas condiciones, le aceptas en base a... O sea, tú le exiges algo Sí. a tu pareja, tú le exiges algo a tus hijos, tú le exiges algo a esto. Lo difícil es mostrarnos vulnerables. En el fondo, el trabajo del terapeuta es ser esa persona en aceptación incondicional que no tiene la persona. Esa persona que le va a aceptar incondicionalmente. Y de esta manera la persona se puede mostrar vulnerable y reordenar su vida y sanar heridas. Wow. Y qué fuerte, bueno, dijiste dos cosas que a mí me parecen que pueden pegar mucho en las personas que tienen TCA, la culpa, que además es por mi culpa y por mi culpa por todo, ¿no? Si no está ahí es por mi culpa, si se sale es por mi culpa, si entra es por mi culpa, todo es por culpa de nosotros, o sea, somos muy culposos. Y por otro lado es esta parte de la rigidez, ¿no? Se pueden salir y se pueden entrar, pero uno los quiere tener ahí. Entonces, estas dos partes pueden ser ahí un gran estambre ahí. Porque totalmente. Una cosa muy típico en personas que sufren de un trastorno de conducta alimentaria es lo que se llama en psicología el locus de control interno. Es decir, todo lo que me pasa es por mi culpa, es mi responsabilidad. Tengo capacidad de controlar hasta si llueve, ¿no? Es decir, si un día llueve y tormenta es porque habré hecho algo mal. Y eso es algo muy, muy común. Eso es algo que se trabaja en terapia. Es decir, el hecho de entender la vida. En el fondo, si nos ponemos simplemente a preocuparnos únicamente sobre las cosas que tenemos control, no nos preocuparíamos por el 95% de las cosas. O sea, y eso es lo difícil. El hecho de aceptar que no tengo control sobre muchas cosas, es como, no, Juan, no quiero aceptar esto, sería un poco la frase que todo el mundo diría, Sí, y sí. es lo chungo de aceptar. Pero en el momento en el que aceptamos eso y miramos lo que tenemos control sobre nosotros, ahí es cuando nos podemos responsabilizar de nosotros y estar mejor, Claro. básicamente. Y después lo que dices, la parte de rigidez. Es decir, si hay una característica de personalidad que se repite mucho en personas de TCA, es la personalidad obsesiva. Es decir, la personalidad que busca el Sí. poner todo en cuadrados y que nada se salga de donde se tiene que salir y me da caos en la cabeza el ver cosas desordenadas y todo ordenado. Es muy curioso porque, por ejemplo, yo trabajo con trastornos de conducta alimentaria, pero hay un 20-30% de personas que trabajo que no son con TCA. Y lo que más me fascina o lo que más me fijo es que el 90% de las personas con trastorno de conducta alimentaria me hacen unos apuntes perfectos. Es una pasada. O sea, la perfección que se puede llegar con colorcitos, o sea, una pasada. Me lo imagino. Los detalles, así, sí. Totalmente. Al final es un poco, pues eso, de como noto ese descontrol en mi vida, pues me centro en lo que puedo controlar. Todo lo aquello que pueda controlar, vamos, o sea, precisión de láser. Digo, para ir cerrando, ¿qué serían como para ti?
si pudieras dar algunos, no sé, algunos ejemplos o no ejemplos, sino consejos a esta pareja que está acompañando y otros consejos a esta otra persona que está pasando por un proceso de recuperación de TCA, ¿cuáles serían como estos pasos vitales si vives en pareja? Bueno, lo importante es entender una cosa. No podemos ayudar a alguien que no acepta que tiene un problema. Eso es lo principal, lo primero que yo me preguntaría. Es decir, ¿mi pareja acepta que tiene un problema? Y eso es súper, súper importante, porque la segunda pregunta que tenemos que hacernos es, ¿mi pareja quiere salir del TCA? Ya. Porque claro, yo puedo reconocer que tengo un problema y no querer solucionarlo, literalmente. Entonces, esas dos preguntas son importantes a la hora de dar un consejo, porque dependiendo de las respuestas a las preguntas, tendremos que aceptar la verdad. Claro, Tendremos que aceptar que tenemos una persona que no acepta que tiene un problema y eso va a determinar nuestra vida de X manera. claro. Vamos a tener una persona que acepta que tiene un problema, pero que no quiere poner solución. Va a aceptar de alguna manera. O vamos a tener una persona que acepta que tiene un problema y quiere ponerle solución. Entonces, en esa última situación, más que, o sea, decir, además de aceptar la situación, pues aquí sí podemos hacer cosas para ayudar en el proceso. En las otras dos, evidentemente no. Y cada uno es libre de aceptar lo que quiera en su vida. En la tercera puede haber una solución, puede haber una situación donde la cosa vaya mejor. Entonces, lo primero es entender que tú no te tienes que responsabilizar Ok. del proceso de tu pareja. Que esto hace mucha gente. Es decir, mucha gente o suda, es decir, no se involucra, Sí, sí. o se cargan a espalda a su pareja de venga, vamos a hacerlo juntos. No, ambas son malas. Lo importante es dar el espacio a tu pareja. Sobre todo, decirle que le aceptas incondicionalmente. Eso es dar amor. Acepto incondicionalmente, acepto todo lo malo y todo lo bueno que tiene nuestra relación. Y yo te doy ese espacio y sobre todo no te juzgo. Esto Eso es es muy muy, muy importante. importante, súper Sí. importante, porque la persona con TCA ya se juzga suficiente, ¿eh? Es decir, no hace falta que venga alguien fuera para meter más leña al fuego, o sea, no hace falta. Y otra cosa también muy importante es el hecho de lo que sería la parte de terapia dialéctico. Esto, por ejemplo, aprender es muy interesante. ¿Por qué? Porque es un tipo de terapia que se centra muchísimo en la parte interpersonal, que eso va a ser algo que va a ser un problema. ¿Cómo yo me comunico Claro. con mi pareja con TCA? Porque vamos a tener una de estas dos cosas. O no dice nada de lo que siente y tengo que estar yo investigando qué es lo que Claro. siente, haciendo preguntas, siendo un poco como de psicólogo, de "Vale, ¿qué tal estás? Bien, ¿qué es bien? Dime una Sí. palabra que define una emoción, ¿no? O sea, tal cual. Y otro problema va a ser que nuestra pareja va a tener reacciones emocionales muy fuertes. Y es súper importante entender cómo debemos dirigir la comunicación para que haya una comunicación. ¿Bien? Y son los consejos que yo daría. Aceptar la situación, estabilizarnos únicamente en mostrar aceptación incondicional y darles espacio y mejorar la comunicación. Esos son los únicos consejos que daría. Oye, y que también creo que aquí, y digo, se puede decir, ok, qué bueno que te quieres recuperar, qué bueno que lo aceptas, pero no quiero estar contigo en tu proceso de recuperación. ¿Es válido que la pareja diga, no te quiero acompañar? El punto está en para qué tienes entonces esa pareja. A lo mejor la quieres por otros motivos que no son los típicos para los que se tiene una pareja. Lo típico para lo que se tiene una pareja es para la corregulación, para que tú me ayudes a regularme a mí. Si Claro. yo no me voy a involucrar, ¿qué significa eso? ¿Significa que te voy a juzgar o que no te voy a juzgar? Pues ya simplemente no juzgando, ya te estás involucrando. No te vas a involucrar. Significa que vas a cuidar tu comunicación en base a a la terapia dialéctico comportamental para entender o cómo ayudarme a entender. ¿O significa que te va a dar igual que yo tenga un problema a la hora de comunicar? Pues son situaciones diferentes. No involucrarte, por definición, es dejar la relación. Si estás en una relación, te estás involucrando, mejor o peor, te estás involucrando.
Entonces el punto. O sea, porque muchas veces el punto está en que yo digo, no, yo no me quiero involucrar, pero lo que te estoy diciendo es, no me quiero responsabilizar de los efectos que tiene mis actitudes o mi comportamiento en la relación en ti. Claro. Y de esta manera, si tú de repente te vuelves loca, pues te diré, no, pues eres tú que tienes un TCA y es tu problema, déjame en paz. Sí, y es bien importante eso porque sí hay varias parejas que a lo mejor que nos están escuchando, no sé si la pareja o la persona que está teniendo el TCA o que se ha recuperado, que reciben a veces mucha carga extra de la pareja, ¿no? Mucho juicio, desde esta parte que dijiste, desde lo sexual, es que hace mucho tiempo que no estás conmigo, no, y a lo mejor no es el momento, no es el tiempo, y ahí viene alguna dificultad, o a lo mejor estos desbordes emocionales que pueda tener, o a lo mejor esta falta de corregulación, o sea, es decir, yo no te puedo acompañar, a lo mejor está pasando una circunstancia con la pareja, pero yo estoy en mi proceso de recuperación y no te puedo acompañar emocionalmente, y esta carencia de falta de acompañamiento también puede surgir ahí. Totalmente. Pero ahí está la parte de aceptación. ¿De acuerdo? Es decir, eh, tienes que hacerte como pareja, tienes que hacerte una pregunta de manera muy sincera y es, ¿acepto la condición de mi pareja y todo lo que conlleva como Claro, tal? Ahí está el punto. Si acepto, acepto. O esto no es, claro. o sea, Sí, sí, sí. No es puedes, a mitades. no, exacto. Y al final no se trata de que lo haga perfecto tu pareja, se trata de que tenga la voluntad de invertir energía en ayudarte en la corregulación. Al final también hay que tener en cuenta que el estrés del cuidador es notable y que cuidar a una persona, pues, es estresante. Por eso digo que no te tienes que responsabilizar del proceso de tu pareja. Tienes que aceptar dónde está. Y lo que tú puedes hacer es aceptar la situación, punto número uno, dar el espacio, punto número dos, y tres, mejorar la comunicación. Y Ya. muy importante, si por ejemplo tu pareja se resiente o se muestra insatisfecho por la falta de relaciones sexuales, pues tenemos que preguntarnos qué necesidad hay detrás de esa relación sexual. ¿Hay una necesidad, para que nos entendamos, de eyacular y punto? Pues bueno, hay soluciones que no conllevan sexo. Claro. Hay necesidades de conexión, que eso es algo que ocurre muchas veces, que los hombres identificamos la conexión mediante la relación sexual. Y si no tenemos relaciones sexuales, nos sentimos inseguros en la relación afectiva. Entonces eso, pues es importante hablarlo. Y ahí el hombre tiene que aprender a mostrar vulnerabilidad o mostrar la parte de inseguridad que le corresponde. Y bueno, hablamos de hombre, pero tal vez puede ser el hombre que tenga el TCA y la mujer que lo esté Totalmente. acompañando, ¿verdad? Entonces, es para las dos partes. Totalmente. Claro, el tema está, por ejemplo, en que los TCAs en hombres suelen tener una expresión bastante diferente. Es decir, en los hombres, por ejemplo, esto es algo bastante heavy, pero la forma más grave de TCA en hombres, que pueda ser la anorexia, no es la más típica. La más típica es la vigorexia. Que Claro. la vigorexia no está reconocido No, como diagnóstico en los manuales. no, no está. Y es heavy. Y falta por Pero pararse en el gimnasio, cualquier gimnasio, y ver el TCA así desbordado por todos lados. el asunto es peor. El asunto está en el consumo de anabólicos, ¿de acuerdo? Anabólicos. Es decir, de esteroide y de otros tipos de sustancias anabólicas. Y esto va a ser un problema que va a estallar en unos años, porque la cantidad de personas que consumen esteroides anabólicos supera a la cantidad de personas que consumen todas las drogas. Oh my Es God. decir, hay más personas que se meten esteroides que consumen drogas, da igual sea cocaína, speed, heroína, da igual. Está súper normalizado en los gimnasios entre los hombres Wow. consumir esteroides anabólicos, con los problemas de trastorno de conducta alimentaria, de dismorfia corporal que genera y de salud en Wow. términos relativos. Juan, tienes que venir entonces a platicarnos de eso en otro programa, porque pasaríamos, Cuando queráis. está increíble. Ese dato sí no me lo sabía y me quedé con la boca así abierta de, no puedo creerlo. El dato, el dato es hecho hace un par de años en la población del Reino Unido, porque en el Reino Unido es penalizado el consumo de esteroides. Entonces, claro,
Sí. O sea, estoy así Pues de, wow, no, es que es terrible y el daño que va a afectar pues a las nuevas totalmente. generaciones es impactante, ¿no? Eso es. Oh, El punto está en que el drive sexual se aumenta con el consumo de esteroides. Mira, un detalle súper curioso, que es más escatológico que útil, pero bueno, es que muchos hombres, cuando consumen esteroides, tan proactivos a la hora de mantener relaciones sexuales, que mantienen relaciones sexuales con otros hombres, porque wow. están muy Y ya, totalmente. o sea, O sea, sí, 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 ya no es suficiente una mujer, o sea, necesitan más. Wow. exacto. Qué impacto y qué fuerte, y claro que está súper invitado porque quien nos esté escuchando va a decir, síganle hablando, pero te vamos a tener mejor, para no revolver, vamos a hablar de eso en otro, y vuelves otro día que no estés Claro. conectado a hablarnos de eso. ¿Dónde te puede encontrar la gente? Si quieres, Vale. me encantó. Yo ahora mismo tengo tres cuentas en Instagram. Tengo una cuenta principal que se llama Juan Uriarte Psicología. Tengo una donde yo y junto con otras psicólogas de mi equipo hablamos sobre trastornos de conducta alimentaria, en conducta alimentaria como tal. Y después tengo uno en el cual hago divulgación sobre hábitos saludables, que también se me puede seguir ahí. Así que esos serían los tres sitios donde me pueden encontrar. ¿Das consultas en línea? Sí, sí, hago consultas en línea y presencial. Ok. Chicos, bueno, vamos a tener todos sus datos aquí abajo para que si lo quieren contactar, por favor, vayan, denle clic, búsquenlo, aquí los va a dejar. Juan, ¿algún último mensaje, algo que no te haya preguntado que digas, es vital y no me lo ¿No? preguntó? El último mensaje es que muchas veces pensamos que el tratamiento es caro, el apoyo psicológico, y una de las cosas que siempre busco es facilitar el acceso a personas con pocos recursos a solicitar ayuda. Tengo un programa donde formo a otros psicólogos de prácticas y pues hay plazas limitadas, pero en caso de que alguien quiera optar a un tratamiento gratuito para trabajarse todo lo que es el tema de trastornos de conducta alimentaria, pues preguntarme por mensajes privados a ver si hay hueco y si hay hueco, pues os pongo con una psicóloga de prácticas que viene a mi centro a formarse. Así que eso, no hay excusa para poner remedio a mejorar esa relación con la comida. Wow, eso está increíble. Gracias por decirlo, porque sí hay mucha gente, sobre todo que nos escuchan muchas personas en Latinoamérica, que bueno, obviamente a veces están pasando dificultades. Entonces, gracias por decirlo. Necesitamos ese Nada, tipo de espacio porque a veces también los TCAs pueden ser muy privativos, ¿no? Y totalmente. muy difícil de encontrar, así que bueno, como dices, no hay pretextos, sí hay ayuda. Gracias, Juan, gracias por brindarnos este espacio, gracias. Si tienen dudas, por favor, escríbanle directo a él, escríbanme a mí, yo le puedo mandar las dudas a él directamente también. Gracias, gracias, Juan, gracias a todos por escucharnos el día de hoy. Espero que tengan un día increíble y nos vemos en el siguiente episodio. Gracias, Bye, Erika. Adiós. Chao. bye, bye.